este día tan especial con cada uno de nosotros. Hoy recordamos que Jesús murió y resucitó al tercer día. ¿Quién puede darle un fuerte aplauso? Recordamos que Jesús vive y que gracias a ese sacrificio que hizo por ti y por mí, tú y yo hoy somos libres. Así que me siento muy contento de poder celebrar con todos ustedes este gran amor. Y quiero que pienses por un instante. Tómate un par de segundos ahí para pensar por un momento que cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz, cuando Él estaba ahí derramando su sangre, Él estaba pensando en ti y en mí. Él te tenía presente, tú estabas en sus pensamientos en ese mismo instante. Y creo que no hay mejor momento para celebrar ahorita la Pascua, que estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesús, para hacer un alto en la serie que venimos haciendo. Vamos ya para 2 meses en esta serie de herederos, donde venimos hablando de las riquezas que tenemos en Cristo. Y cuando hablo de riquezas no me refiero a cosas materiales, a cosas humanas. Me refiero a la posición que tú tienes en Cristo como hijo. Y gracias a lo que Jesús hizo, a la muerte de Él y a la resurrección de Él, es que tú hoy tienes una posición en Cristo. Jesús dijo algo que me gustó mucho ahorita, y es que esto sería en vano si Jesús no hubiera resucitado. Esto todo que está pasando acá, esta enseñanza, esta alabanza, esta producción, este edificio, nada de lo que está pasando acá valdría la pena si Jesús no hubiera resucitado. Sería en vano. Así que la posición y la riqueza espiritual que tú tienes y que tú posees en Cristo es porque Él resucitó. Gracias a eso tú, y voy a hablar un poco de lo que venimos hablando en esta serie. Gracias a eso tú has sido unido a Cristo. Lo vimos en una de las enseñanzas. Gracias a la muerte de Jesús y a la resurrección, tú eres bendecido con toda bendición. Gracias a eso tú hoy estás sentado con Él en la mesa. Gracias a eso tú has sido reconciliado con el Padre. La palabra dice que nosotros estábamos separados del amor de Dios. Y Jesús, cuando muere, nos reconcilia con Él. Hemos sido reconciliados. La palabra dice que nos juntó y nos hizo un solo pueblo santo. Había una división entre los gentiles y entre el pueblo de Israel, y hemos sido ahora una sola nación santa para Él. Nos ha dado revelación. Somos sus hijos ahora. Nos ha adoptado a la gran familia de Él. Hablamos de que estamos plenos en Cristo. Significa que estamos llenos de Dios gracias a lo que Jesús hizo. Y tenemos una herencia. Tú tienes hoy una herencia por tu posición como hijo. Pero esa posición y esa adopción jamás hubiera llegado, nunca hubiera ocurrido si Jesús no va al madero y muere por ti y por mí y resucita el tercer día. Tú hoy eres un heredero. Tú hoy tienes una posición. Tú hoy tienes derechos por lo que pasó. ¿Te has puesto a pensar en eso? Muchos de nosotros, ¿quién vio películas esta semana? La película de Moisés, de Noé. ¿Alguien vio películas de Semana Santa? La Pasión de Cristo. ¿Quién la vio? Duro, ¿no? Cuando uno tiene que uno tener ahí los Kleenex ahí listos. ¿Alguien más vio películas en Colombia? No sé, en otros países. De hecho, aquí en la televisión, pues creo que la mayoría vemos es Netflix y no vemos tanta televisión. Pero en Colombia, por lo menos, yo creo que en Venezuela y en muchos países, en Perú, en República Dominicana, en Puerto Rico, en la mayoría de países, en Semana Santa es todo lo que sale desde la mañana hasta la noche, son películas de Semana Santa, ¿cierto? La de Moisés, la de David, la de Noé, todas las películas bíblicas, ¿cierto? Y nos las vemos todas. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué tenemos que esperar a que llegue una Semana Santa para empezar a recordar todo esto? Para empezar a hacer todo esto. Así que tú hoy estás celebrando el gran amor de Dios por ti y por mí. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Y no tenemos que esperar a que llegue simplemente una semana o un día para hacer esta gran celebración. Y no existe una mayor prueba de amor que dar la vida. ¿Tú has pensado si existe algo? Porque yo sé que las mamás los quieren a nosotros mucho, ¿no? Digamos que después del amor de Dios, lo más cercano al amor de Dios es el amor de una madre, ¿no? Uno a veces ve los criminales y las personas que están en la cárcel y esas mamás igual siguen amando a sus hijos sin importar lo que hayan hecho. Y uno a veces, por ejemplo, uno ve en las películas y en las novelas el sicario, por ejemplo, en Colombia, que sale a matar a alguien y la mamá coge y le da la bendición y venga y mi hijo y tal. De hecho, hace poco estuve viendo la serie de Pablo Escobar y al final la mamá de Pablo Escobar llorando después de todo el mal que este hombre había hecho.
Yo creo que la única persona que amaba a esta persona era su mamá, porque es que las mamás aman profundamente a sus hijos. Y hoy estamos celebrando el gran amor de Dios por ti y por mí, el único y verdadero amor incondicional. Lo hemos hablado en diferentes enseñanzas acá, donde todos nosotros, los seres humanos, no podemos amar incondicionalmente. Nuestro amor siempre tiene una condición. Cuando tú eres novio o novia de alguien y amas a esa persona, tú pones condiciones. Si tú me eres infiel, no te voy a amar, termino contigo. Si tú no haces ciertas cosas que tienes que hacer, pues mi amor, aunque te ame, tenemos que acabar la relación, ¿cierto? Esposos y esposas. Yo les pregunto, si su esposo de pronto es un hombre tomatrago, irresponsable, que no llega a la casa a dormir, aunque usted lo ame, ¿usted qué haría? Pues a lo mejor termina esa relación, ¿cierto? De manera que nuestro amor sí tiene una condición. El único amor que es verdaderamente incondicional, es decir, que no tiene ninguna condición, es el amor de Dios por ti y por mí. Y que a pesar de nuestro pecado, y que a pesar de nuestras debilidades, y que a pesar de muchas equivocaciones que tú y yo podemos cometer, Dios nos sigue amando. Incluso a pesar de que en muchas ocasiones tenemos la tendencia a olvidar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque eso es lo que pasa muchas veces. No nos acordamos, pasa desapercibido el gran sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Y entonces una de las cosas que pasa con esto es que hay una gran diferencia entre conocer algo, experimentar algo. No es lo mismo. Y lo estuvimos hablando hace un par de semanas en la serie que estamos haciendo cuando hablamos acerca de la plenitud en Cristo, en Dios. Y es que para estar llenos de Dios tenemos que despojarnos de muchas cosas para estar llenos de Dios. Y una cosa muy distinta es conocer el amor de Dios, y una cosa muy diferente es experimentar el amor de Dios. Yo creo que muchos de nosotros, el gran error que cometemos es que conocemos del amor de Dios. Leemos la palabra, vienen un domingo a un servicio y de pronto oyen una enseñanza acerca del amor de Dios. Leemos versículos donde habla del amor de Dios, pero la pregunta es, ¿has experimentado el amor de Dios? Y quiero ilustrárselo de esta manera. A mí me ha pasado muchas veces que cuando salgo con Nicole a comer, ella dice que I hype things up. That's what she said. It's true, but entonces yo le digo, no sabes, tenemos que ir a este restaurante peruano que es una delicia. El otro día, digo perdón porque es que me pasó el otro día y me pasa muchas veces con ella. Digo, este restaurante es una delicia, venden un chicharrón de pollo de entrada con limón, es espectacular. Y entonces, como vamos a ir el viernes, duro desde el miércoles hablando, uy, no sabes, es una delicia. Y la chicha es buenísima. Y el lomo saltado es delicioso. Y te ponen de entrada un maicito así tostadito para comértelo. Y empiezo a hablar del restaurante y qué delicia. Claro, ella llega al restaurante cuando llegamos el viernes con un conocimiento de lo que es la comida. Entonces ella ya sabe, hay maíz, está el chicharrón de pollo. Oiga, yo siempre, a mí me va a tener que pagar los restaurantes por hacerles propaganda porque yo no voy a decir el nombre del restaurante. Entonces cuando llega ella y pedimos y empieza a comer, me ha pasado en algunas ocasiones, sino para no decir siempre, que ella me dice, está rico. Y yo, ¿cómo así que está rico? Es una delicia. Ese es mi restaurante favorito. ¿Cómo no te gustó? Y el problema es que muchos de nosotros le contamos a alguien de algo. Yo te puedo contar del amor de Dios, tú puedes tener conocimiento del amor de Dios, tú puedes leer la Biblia acerca del amor de Dios, pero si tú no has ido y has comprobado y has probado el amor de Dios, jamás lo vas a entender y a comprender. Y creo que es el gran problema que tenemos muchos de nosotros cuando estamos celebrando hoy la resurrección de Jesús. Y es que el acto de mayor amor en la historia de la humanidad, tú lo conoces, lo hemos visto en películas, vemos la pasión de Cristo, sabemos lo que pasó, hay un conocimiento intelectual del hecho, pero realmente hay una experiencia, realmente hemos experimentado el sacrificio que hizo Jesús en nuestra vida para darte a ti vida. Hemos experimentado el gran amor que tiene por ti y por mí. Y eso hace una gran diferencia, marca una gran diferencia. Y hace un par de semanas estábamos hablando en Efesios, en el libro de Efesios, donde Pablo dice, mi deseo es que ustedes experimenten el amor de Cristo. Pablo lo que está diciendo es que él quiere que ustedes experimenten, no que conozcan, porque si no, Pablo hubiera escrito de esa cárcel,
quiero que ustedes conozcan del amor de Dios. Y entonces Él nos puede escribir las cualidades de Dios, qué significa el amor de Dios, nos puede hablar de la teología del amor de Dios. Pablo no está diciendo quiero que conozcan, que tengan conocimiento del amor de Dios. Pablo está diciendo mi deseo es que ustedes experimenten el amor de Dios. Y me encanta cómo continúa Pablo diciendo aún cuando es demasiado grande para comprenderlo. En otras palabras, experiméntalo, lo vas a vivir, vas a sentir el amor de Dios, pero nunca jamás lo vas a entender. ¿Tú cómo me explicas que nosotros, o muchos de nosotros, y me voy a poner a mi ejemplo, yo crecí en la iglesia desde pequeño, crecí en la iglesia, a mí sí me dejaban ir al grupo de mujeres, Andrés, cuando era pequeño. La mejor comida en las iglesias es en los grupos de mujeres. Nunca olvidaré el bollo limpio que hacía Lisette en Bogotá, en Colombia. Era una mujer de La Guajira y cocinaba, era chef. Y yo iba al grupo de mujeres y yo comía y hacía unos bollos rellenos de carne. Bueno, para los que no me conocen ya saben que me encanta comer, ¿no? Y entonces yo iba al grupo de mujeres, yo lunes estaba en la iglesia, martes en la iglesia, miércoles en la iglesia, teníamos un servicio de miércoles en la noche. Yo era chiquito y me quedaba dormido ahí en las bancas y yo crecí en la iglesia. Y a pesar de que crecí en la iglesia, a pesar de que tenía conocimiento desde la escuela dominical y me sabía todas las historias bíblicas, cuando cumplí 17, 18 años me alejé de Dios. Y ahí fui a la universidad y me alejé de Dios y empecé a salir y a tomar. Y por alrededor de 8 años dejé de congregarme en la iglesia. Dejé de ir a la iglesia. El conocimiento no significa que tú experimentes el amor de Dios. El conocimiento no va a hacer que tú te relaciones con Dios. Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y tener una relación personal con Él. La única manera que tú lograrás experimentar el amor de Dios es a través de conocerlo. Es a través de leer la palabra, es a través de la oración. Entonces hay una gran diferencia entre conocer y experimentar. Y muchos de nosotros conocemos, pero no lo hemos probado. Y entonces el gran problema es que como no lo experimentamos, lo olvidamos. Y por eso es que cuando llega un problema o llega una situación a nuestras vidas, tenemos conocimiento del amor de Dios, pero de pronto no lo hemos experimentado. Entonces llega el problema, llega el desierto, llega la tormenta, llega la situación, y entonces nos olvidamos de que Dios nos ama. Nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos que somos hijos de Dios. Nos olvidamos de que somos herederos. Nos olvidamos de que tenemos una posición. Nos olvidamos que Jesús murió por ti y por mí, que resucitó al tercer día para darte vida a ti. Lo olvidamos. ¿Por qué? Porque no hay experiencia. El reto de hoy es que tú empieces a experimentar el amor de Dios. Y por supuesto, vas a necesitar de conocimiento, porque sin conocer no puedes experimentar. Tú tienes que leer el menú. Tú tienes que conocer el menú del restaurante, pero después de conocerlo, después de tomar una decisión, tú pasas a probar la comida. El reto es que conozcas, pero que pruebes, que experimentes. Y entonces muchos de nosotros reconocemos el amor de Dios, pero no lo entendemos porque no lo hemos experimentado. Y los afanes de la vida y las situaciones hacen de que olvidemos el gran amor de Dios por ti y por mí. Así que el título de la enseñanza de Dios de hoy es recuerda. Dile al de al lado, recuerda. Él ha resucitado. ¿Qué tal si me acompañan en una oración y ponemos ese tiempo en manos del Señor? Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana todavía, Señor, por tu amor, Padre, por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estabas pensando en mí. Yo estaba en tus pensamientos en ese momento para darme vida, para hacerme hijo, para darme una herencia, para darme una nueva posición en ti, Señor. Te damos gracias porque nos has reconciliado con el Padre, Señor. Te damos gracias por ese gran amor inmerecido, Señor. Hoy te pido, Padre, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones como una semilla que dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar cada día, Señor, ese amor, tenerlo presente y experimentarlo, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo hoy y por lo que vas a continuar haciendo con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a el libro de Lucas, capítulo 24. Hay varias partes donde se habla de la muerte y resurrección de Jesús, pero esa es una historia que me gusta mucho y que tiene que ver con recordar. Así que
Puedes seguirlo ahí en la pantalla para los que están tomando notas. Lucas 24, del 1 al 11. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Diga conmigo: recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Ahora diga conmigo: entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Ahí están pintados los hombres. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, tenía que ser Pedro. Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Es una historia bonita porque creo que nos hace una gran advertencia a nosotros, ¿no? De recordar y en olvidar. Muchos de nosotros conocemos lo que pasó, tenemos conocimiento, pero lo olvidamos porque no lo experimentamos. Entonces lo primero que quiero que entendamos es que estas mujeres llevaban especies a la tumba, y la palabra dice, si me lo vuelven a poner ahí, dice que fueron a la tumba llevando especies que habían preparado. Ellas llegaron con algo preparado. En esa época la costumbre era cuando alguien moría, por respeto y por amor, se preparaban unas especies y se llevaban a la tumba de esta persona que había muerto. Ellas habían preparado las especies de antemano. Esto nos lleva a pensar que ellas llegaron a este lugar con una expectativa. Ellas pensaban que iban a encontrar a alguien muerto en la tumba. Si no pensaban en eso, hubieran llegado sin especies, ¿cierto? Pues vamos a ver cómo está la tumba. No, ellas llegaron pensando que Jesús estaba muerto. Y ellas llegaron con la expectativa de que iba a haber un cadáver dentro de esa tumba. Y para sorpresa de ellas, no pasó así. Y creo que ese es el detalle más interesante de esta porción, y es de que encontraron una tumba vacía, así que lo que ellos esperaban no sucedió. Quedaron perplejas, dice la palabra, perplejas, sorprendidas, no lo podían creer. Y esto a mí también me llama mucho la atención porque era algo que no se esperaban, aún así que ellas ya lo conocían. Y por esa palabra dice que recordaron. Diga, recordaron. Ellas se prepararon, dice el texto, prepararon las especies, llegaron preparadas para encontrar un muerto. Y esa es la parte interesante, porque estos dos ángeles, esto es lo que le dicen a ellas: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? O sea, esto no es una nueva información para ellas. Más o menos se les está diciendo como: ustedes ya saben esto. ¿Qué hacen acá con especies? ¿Qué hacen acá buscando a alguien que está muerto? ¿Qué hacen acá buscando a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Y entonces ahí viene la palabra clave: recuerden. Esto es lo que dicen, ¿sabes? Recuerden lo que les dijo en Galilea. Ya Jesús les había dicho esto a ellas. Lo habían olvidado. Tenían conocimiento de que Jesús iba a morir y que iba a ser crucificado y que iba a resucitar, y lo olvidaron. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe y no lo experimentaron. Entonces por eso se prepararon las especias y llegaron a la tumba a buscar un cadáver. Y ellas ya lo sabían. Esa información ya la tenían. Simplemente lo habían olvidado. Ellas estaban buscando un cadáver, pero Jesús estaba vivo. Y entonces dice: recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado, y les da todo el plan. O sea, no les dice siempre, no, él está vivo y ya. No, les dice todo como era.
Recuerden lo que les dijo: el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado a manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Les da detalles. No simplemente era como, bueno, Él resucitará en algún momento, no sabemos cuándo. No, ellas tenían presente que era el tercer día, lo sabían. Y aún así llegaron después del tercer día y se sorprendieron porque encontraron la tumba vacía. Quedaron perplejas. Entonces, después de que los ángeles les dicen esto a ellas, entonces por fin recordaron. Oiga, ¿por qué se tiene que aparecer un ángel para que ellas recuerden? ¿Por qué en nuestra vida tienen que pasar ciertas cosas para que recordemos el amor de Dios? Porque simplemente no es una realidad constante y diaria en nuestras vidas. ¿Por qué tiene que pasar algo para que recordemos? ¿Y por qué no simplemente eso se convierte, como dijo Nicole ahorita, en un estilo de vida? Porque tenemos que apartar un día como hoy para que la iglesia esté llena y no tengamos ni un puesto libre. Porque tenemos que esperar para un día para hoy para invitar a alguien nuevo. ¿Por qué tenemos que esperar un día como hoy para venir a alabar y a orar al Señor? ¿Y por qué no simplemente convertimos este recordatorio en un estilo de vida? El llamado de hoy no es simplemente que recordemos de vez en cuando. No, es que el amor de Dios sea presente en nuestras vidas todo el tiempo, todos los días, a toda hora, sin importar que las circunstancias estén buenas o estén malas, sin importar que estemos en la montaña o estemos en el valle, sin importar que estemos en el desierto o que estemos en el oasis. El amor de Dios debe ser algo constante y que estemos experimentando todo el tiempo en nuestra vida. No puede ser algo condicional. Entonces ellas llegan buscando un muerto y para su sorpresa encuentran que él está vivo. Y uno de los problemas de estas mujeres fue cuando llegaron a la tumba, vieron con sus ojos que él estaba vivo. Y quiero hablar un poco de esto porque tiene que ver con la fe, con lo que vemos. Aunque Jesús le habló a estas mujeres y ellas después lo recordaron, ellas vieron con sus ojos que Jesús murió. Ellas seguramente vieron la lanza en el costado de Jesús. Ellas seguramente lo vieron al morir. Ellas seguramente vieron cuando lo metieron a la tumba y lo enterraron. Con sus ojos lo vieron. Pero aún así no le creyeron a Jesús sus palabras cuando él dijo que él iba a resucitar al tercer día. Me pregunto, ¿cuántas cosas nuestros ojos están viendo? Nuestros sentidos están sintiendo. De pronto tienes un problema y una situación y puedes ver la situación difícil. Y aún así no crees la palabra del Señor, no dices lo que Dios dice de ti y crees lo que el mundo está diciendo de ti, crees lo que tus ojos están viendo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida ante nuestros ojos de pronto aparentemente se ven como si estuvieran muertas y resulta que están vivas porque tú ya tienes vida en Cristo? Quizá tu matrimonio sientes que está muerto o sientes que está muriendo, sientes que está en una tumba, sientes que está enterrado, cuando tú ya tienes una palabra de Dios. ¿Cuántas promesas de parte de Dios están enterradas, empolvadas porque tú piensas que están muertas cuando realmente están vivas? El llamado hoy es que recordemos lo que el Señor hizo por nosotros y que recordemos que Él está vivo, pero está vivo hoy y presente en nuestras vidas. Entonces pensamos o llegamos a pensar que la muerte está por encima de Dios, que nuestros problemas están por encima de Dios, que tu situación migratoria está por encima de Dios, que tu problema de salud está por encima de Dios, que tus problemas matrimoniales están por encima de Dios, que tu hijo rebelde está por encima de Dios. Eso no es experimentar el amor de Dios, eso no es tener una relación con Dios. Tienes que preguntarte, ¿realmente estoy experimentando el amor de Dios en mi vida? ¿O simplemente estoy recordando hoy en Pascua un día más? Y se me convirtió en un rito donde llega Semana Santa, vacaciones de los niños, salimos a pasear, vamos a la playa, como pescado toda la semana, me veo 3 películas, vengo al servicio el domingo y listo. Y continúo el año como si nada, olvidando que Él está vivo y está vivo en mi vida. Segunda de Corintios 5:7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Estas mujeres se guiaron por lo que vieron. Vieron que Jesús murió, vivió, que lo enterraron, pero no se guiaron por lo que creían. Y por eso se prepararon y llegaron a la tumba esperando encontrar un muerto, cuando Jesús ya les había dicho que Él iba a resucitar de los muertos. Se dejaron guiar por lo que veían. Entonces me gusta mucho porque continúa el texto diciendo: recuerden, los ángeles dicen, recuerden lo que Él les dijo en Galilea, específico, lugar y tiempo. Recuerden, Él les dijo en Galilea lo que iba a pasar. Tuvieron que ser recordadas por esos ángeles. Les dijo
que Él resucitaría al tercer día. Y entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Me pregunto por qué no lo recordaron antes. ¿Por qué cuando Jesús estaba muriendo ya no dijeron, Él va a morir, pero Él va a resucitar? Porque Él nos dijo y lo creemos. Se dejaron llevar por lo que veían. Jesús ya lo había dicho y desafortunadamente muchos de nosotros necesitamos constantemente una y otra vez ser recordados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo quiero que por un instante te preguntes, porque es que el ser humano es de memoria corta desafortunadamente. Vean, ¿quién tiene buena memoria acá? Uy, no. Tranquilos, al final oramos por todos para que tengamos mejor memoria. Bueno, entonces cambiémosla. ¿Quién tiene mala memoria? Bueno, yo tengo mala memoria, la verdad. Vean, si un día a mí se me pasa algo, un cumpleaños, una llamada, si le debo plata a alguien, mucho, quiero que sepan que yo no es de malo, yo los amo, simplemente Dios no me regaló buena memoria. Tengo mala memoria. Si ustedes ven mi agenda, está llena de anotaciones, yo anoto todo, yo tengo post-it notes por todo mi escritorio, en mi agenda, yo tengo que anotarlo todo porque a mí se me olvida, tengo mala memoria. Y desafortunadamente el ser humano tiende a tener mala memoria. Yo quiero que te preguntes cuántos milagros y cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida que hoy olvidaste, que hoy no recuerdas. Yo recuerdo mucho y creo que muchos se van a identificar con esto. Y quiero que piensen cuando llegamos, porque la mayoría somos inmigrantes, ¿cierto? Llegamos a este país como inmigrantes de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Ecuador, de El Salvador, ¿de dónde más? México, Cuba, ¿se me escapa algo? Honduras, ¿algo más? Nicaragua, no, República Dominicana, yo lo dije, no se me escapó. Chile, mejor dicho, Estados Unidos, bueno, a Canadá. Y llegamos a este país y muchos de nosotros llegamos con una mano adelante y una atrás, sin ni $1 en el bolsillo. Y llegamos acá a luchar, a posiblemente hacer muchos trabajos que nunca esperamos que íbamos a hacer, quizá en construcción, hacer aseo. Muchos de pronto ustedes tenían profesiones en su país, eran abogados, doctores, que si llegaron acá a hacer lo que se pudiera. Y quiero que piensen en el primer carro que tuvieron, ese transportation que tuvieron. Yo siempre les he hablado del mío, ¿no? Toyota Tercel del 96. Me tocaba embutir el airbag dentro del timón, sonaba todo. O ponía aire o sonaba durísimo el carro, me tocaba elegir. Entonces cuando pasaba por un lugar lleno de gente apagaba el aire, aguantaba calor y cuando cogía la autopista lo prendía. Ese fue el carro que me tocó a mí llegando a este país. Y muchos de nosotros olvidamos cuando llegamos a este país y olvidamos de la manera en que Dios nos bendijo y conseguiste un mejor trabajo y entonces pudiste ya finalmente tener mejor crédito y fuiste al dealer y sacaste un mejor carro y pudiste rentar tu primer apartamento después de vivir meses con algún familiar y entonces mejoraste de trabajo y empezaron las cosas a mejorar, ¿cierto? Y olvidamos lo bueno que fue Dios con nosotros. Pregúntate cuántos milagros y cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida que ya hoy olvidaste, que no tienes presente. Es como si nunca hubiera pasado. Y por eso es que tenemos que tener una mentalidad de recordar. Constantemente estar recordando lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Porque como seres humanos tenemos la tendencia a olvidar las cosas. Desafortunadamente somos así. Y estas mujeres, esto es lo que les pasa. Reciben una palabra que va en contra de lo que vieron y de lo que ellas conocían. Lo que ellas conocían era que Jesús murió, que fue enterrado, que fue sepultado, que Él estaba muerto. Fue lo que sus ojos vieron y aún así no reconocieron. Y por eso los ángeles tienen que llegar a recordarles. Pregúntate, ¿qué cosas tienes que recordar hoy? ¿Qué áreas de tu vida pensabas que estaban muertas y hoy tienes que recordar que están vivas? ¿Qué te está pidiendo hoy el Señor? ¿Y por qué será que simplemente tenemos que ver las cosas para creerlas? ¿Qué ha dicho Dios de ti que ya olvidaste? ¿Qué promesa metiste en el cajón y ya olvidaste y necesitas recordar? Algo interesante es que Jesús se le hubiera podido aparecer a estas mujeres en vez de los ángeles. Oigan, yo estoy aquí, yo estoy vivo. ¿No se acuerdan? Yo las hubiera regañado si hubiera sido Jesús.
Pero ¿no se acuerdan que en Galilea, cuando nos bajamos del barco, se acuerdan que estábamos ahí caminando, estaba Pedro y Juan allá, y les dije a todos que yo iba a morir, que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, que iba a morir por ti, por ustedes, y que me iban a sepultar, pero que al tercer día yo iba a resucitar? ¿Se les olvidó? Porque Jesús no se apareció y les dijo: tengo que ser un ángel. Ellas en teoría recordaron y retomaron su fe, porque nunca vieron a Jesús vivo, simplemente recibieron un mensaje. Entonces recordaron y dijeron: oiga, sí, Jesús nos dijo, y recordaron, y esa fe como que se avivó. Entonces la palabra dice así en el versículo 9: así que regresaron. ¿Por qué ponen palabras como estas? Corriendo, dice. No simplemente dice, ellas regresaron, fueron caminando, como estaban, quedaron como asustaditas, ¿no? Se les aparecieron dos ángeles, sorprendidas, ¿dónde está Jesús? A lo mejor se puedan ir como chismeando: oiga, ¿será que este tipo sí? Se van despacito. No, la palabra dice en el versículo 9: así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Llegaron ahogadas, a lo mejor nunca habían corrido, llegaron con sed, y llegaron a contarle a todos los apóstoles y a las personas que estaban ahí lo que había ocurrido. Cuando tú eres recordado y cuando tienes fe y cuando realmente crees y experimentas y pruebas el amor de Dios, como consecuencia tú corres a contarle a todos los demás. Si nosotros como iglesia no estamos corriendo para ir a contarle a los demás lo que conocemos y lo que hemos experimentado, yo tengo que decir: o no lo estás experimentando, o no lo has probado, o simplemente se te ha vuelto un conocimiento de que sí, Dios es amor, pero no lo has vivido. Cuando lo vives y lo experimentas, lo crees. Y si lo crees y lo experimentas, como consecuencia tú sales corriendo a contarle a todo el mundo. Y esto acá yo he puesto ese ejemplo muchas veces. Cuando tú pruebas un buen producto, algo bueno, un buen restaurante, compraste esto que funcionó, ¿qué hace uno? Lo recomienda, ¿cierto? Si tú vas a un buen restaurante y dices: oiga, este restaurante es buenísimo, y se lo cuentas a tus familiares y a tus amigos y a tus compañeros de trabajo: oiga, tienen que ir a este nuevo restaurante que es barato y es delicioso y sirven hartísimo, tú sales corriendo a recomendarlo. Entonces, ¿por qué nosotros experimentamos el amor de Dios, lo conocemos, es una realidad en nuestras vidas, pero no salimos corriendo a contarle a los demás? Quizá parte de la desconexión que podemos tener en esto como iglesia es simplemente que lo olvidamos. Somos selectivos y en determinado momento de nuestras vidas, con los afanes, con el trabajo, con la familia, porque no me tomen a mal, yo sé que todos acá estamos ocupados. Vivimos en un país donde es así, afanados, corriendo. ¿Quién de acá no corre? ¿Quién de acá no está ocupado? Te toca las cosas en la casa, los hijos, llevarlos, recogerlos, cumplir con el trabajo, limpiar la casa, hacer ejercicio, hacer dieta, en fin. Hay tantas presiones y tantas cosas en nuestra vida y vivimos afanados. Y entonces estamos recordando más: ¿será que hay leche o no hay leche? ¿Será que tengo que comprar huevos o no? ¿Será que tengo esto mañana o no? Pero jamás nos detenemos a recordar el amor de Dios. Jamás nos detenemos a recordar y a experimentar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y quizá parte de la desconexión que tenemos como iglesia es esa. Y por eso no estamos corriendo a contarle a los demás acerca de la buena noticia de Jesús, acerca del amor de Él. Olvidamos que Jesús murió por ti y por mí y que resucitó al tercer día. Y continuamos con el versículo 11. Después de que estas mujeres llegan corriendo, cansadas, fatigadas, emocionadas, de pronto con miedo, a contarles a los apóstoles lo que había pasado, que la tumba estaba vacía. El versículo 11 dice: pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Estas mujeres llegaron con el gran mensaje de que Cristo vive, y a estos hombres les pareció cualquier cosa. Y no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de hombres que convivieron con Jesús. Piensen eso por un instante. No simplemente fue cualquier persona ahí que un día vio pasar a Jesús y, bueno, yo no estoy seguro si este tipo es el Hijo de Dios o no, no lo conozco bien.
Estábamos hablando de hombres que convivieron con Él, que durmieron con Él, que comieron con Él, que caminaron con Él, que se sentaron con Él, que lo vieron hacer milagros a Él, y aún así les pareció una tontería y no les creyeron. Hombres que vieron a Jesús multiplicar los peces y los panes, hombres que lo vieron a Él convertir el agua en vino, hombres que lo vieron a Él caminar sobre las aguas, hombres que lo vieron a Él sanar a los enfermos, y aún así no creyeron. Lo olvidaron. Mateo 16:21 dice: porque así como estas mujeres tuvieron que ser recordadas de algo que ya sabían, ellos también sabían esta información. Y lo dice en Mateo 16:21, donde dice: a partir de entonces, está hablándoles Jesús, Jesús empezó a decir claramente, diga claramente. No fue que Jesús ahí como que fue un gente ahí, o como que no lo dijo tan claro. No, Jesús se lo dijo claramente a ellos. Lo sabían, a sus discípulos, que era necesario que Él fuera a Jerusalén, otra vez el plan específico, y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y aún así, conociendo esta información, la olvidaron, y cuando llegan estas mujeres afanadas a contarles, les pareció una tontería y no lo creyeron. No creyeron lo que Jesús les había dicho. Ese mismo Jesús que hizo milagros y que caminaron con Él y que durmieron con Él y que comieron con Él y que lo vieron hacer todo lo que hizo, no le creyeron y les pareció una tontería. Yo me pregunto si ellos, que vieron a Jesús hacer todas estas maravillas, todos estos milagros, se les olvidó. Pues como que a nosotros también se nos puede olvidar a veces, ¿cierto? Yo me pregunto en cuántas circunstancias de nuestras vidas, en cuántas áreas de nuestra vida hemos olvidado que Cristo vive y que vive en mí. Nuestra memoria, o quizá nuestra incredulidad, no nos permite conocer y experimentar lo que significa la muerte y resurrección de Jesús. ¿En qué estás creyendo? Y continuamos con el versículo 12, donde dice, habla de Pedro, y dice: sin embargo, Pedro, aunque le pareció una tontería y aunque no lo creyó, sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa. Me encanta esa última parte, preguntándose qué había ocurrido. Creo que lo que más me asombra de esta historia es que Pedro, conociendo y Jesús le había dicho lo que iba a pasar, fue a la tumba y la encontró vacía. Yo pienso que yo hubiera atado como los cabos, ¿no? De pronto Pedro no era el más vivo de los 12. Yo hubiera atado los cabos, ¿cierto? Yo hubiera dicho: un momentico, Jesús una vez me dijo a mí que estamos en Galilea, y él una vez nos dijo que Él iba a morir, que iba a ser entregado, que iba a morir, pero que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Cuántos días han pasado? 1, 2, 3. Este tipo resucitó. No, llegó a la casa a preguntarse: ¿qué habrá pasado? ¿Qué habría ocurrido? No logró recordar. Y creo que muchos de nosotros estamos como Pedro. Somos Pedros. Vemos a Dios, vemos el amor de Dios tan claro en nuestras vidas, tan presente en nuestras vidas, y aún así nos preguntamos: ¿qué será lo que está ocurriendo en nuestra vida? ¿Qué estará pasando? ¿Qué significa esto? El simple hecho de que tú y yo estamos hoy acá con vida, respirando. De pronto las circunstancias alrededor no son las ideales, quizás estás atravesando un desierto, una tormenta. Hay algo en nuestra vida. La palabra es clara: en la vida vamos a sufrir aflicciones. Es normal, eso pasa, pero el hecho que tú y yo estamos acá con vida y que tenemos un propósito nos habla del gran amor y la presencia de Dios en tu vida y en la mía. Hoy tienes que recordar que Dios te ama y lo especial que tú eres para Él. Tengo un par de versículos para recordártelo por si lo has olvidado, como Pedro. Juan 3:16 dice, y muchos lo saben: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 4:25 dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, de los tuyos y de los míos, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios.
El amor de Dios se puede resumir en esto, en el sacrificio de Jesús por ti y por mí. Es importante para mantener esto presente y recordar lo que tengamos fe. Muchas veces olvidamos las cosas por falta de fe. Y como a Pedro fue el que le ocurrió esto, donde tenía este conocimiento, va a la tumba, encuentra vacío y llega a preguntarse qué fue lo que pasó. Entonces es interesante que el que dudó fue Pedro, aunque conocía esta información. Y aquí también tenemos otra situación donde Pedro también olvida lo que Jesús le dijo. Antes de que Jesús muriera, precisamente, Jesús le dice a Pedro: tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Tú me negarás. Y la respuesta de Pedro fue: yo jamás te negaré, Señor, nunca lo haré. A pesar de que dice eso, llega la noche y Pedro niega al Señor 3 veces. 3 veces. Y el texto dice que Pedro recordó las palabras de Jesús y llegó a llorar amargamente. Recordó. ¿Por qué tenemos que pasar por situaciones y circunstancias para recordar lo que Dios ya dijo de nosotros? Pareciera que el mundo y la voz del mundo fuera más grande que la voz de Dios y más grande que lo que la palabra dice de ti y de tu vida. Estamos llamados a llevar una vida que dé la gloria y la honra a Dios, porque nuestra fe y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. ¿Por qué continuamos buscando a Cristo entre los muertos si Él vive? ¿Por qué continuamos buscando en la tumba? ¿Por qué continuamos preguntándonos qué es lo que pasó cuando claramente sabemos que Él resucitó al tercer día y que Él murió, pero después resucitó por ti y por mí, por tus pecados y por los míos, para darte vida eterna, para hacerte hijo, para redimirte, para justificarte, para que seas hijo una vez más y darte una posición en Cristo Jesús? ¿Por qué continúas buscando en la tumba? Juan 11:25 dice: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, es decir, el que no olvida, el que tiene presente, el que recuerda, el que cree, el que tiene fe, vivirá aún después de haber muerto. Hoy celebramos que Jesús está vivo y que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Tenemos que llevar una vida que le dé la gloria y la honra a Él. No simplemente es recordar, así como estas mujeres que salieron simplemente corriendo. Es experimentar a Jesús, es experimentar su amor, es probarlo, hacerlo una realidad en nuestra vida diaria. Es un estilo de vida. Pero antes de yo poder correr como estas mujeres y llevar el mensaje a otras personas, tengo que creerlo y tengo que experimentarlo. La pregunta que tienes que hacerte hoy es: ¿estoy realmente creyendo que Jesús murió y resucitó al tercer día por mí? ¿Tú lo crees? ¿Lo vives? ¿Lo adoptas como una realidad en tu vida? Quiero que nos pongamos de pie para finalizar. En la parte de atrás de sus asientos van a encontrar una copita de jugo de uva, un pancito. Vamos a celebrar la cena del Señor. Creo que qué mejor día para recordar el sacrificio de Jesús por ti y por mí. Vamos a recordar la muerte y resurrección de Cristo. Queremos recordar su amor. Y quiero ser claro en esto: esto no se nos puede convertir en un ritual, porque eso es religión. Esto no se nos puede convertir en que simplemente venimos un domingo a recordar, hacemos la Santa Cena, celebramos la Pascua. Eso se nos tiene que convertir en un estilo de vida. Esto que estamos haciendo hoy tenemos que recordarlo y tenerlo presente en nuestras vidas todos los días, en cada momento, en cada instante. No hay una hora, no hay un lugar. Esto simplemente es una tradición, es un símbolo que hacemos para recordar el gran amor de Dios por ti y por mí. Y muchas veces llegamos a pensar que estamos recordando algo que pasó hace más de 2000 años, una gran historia de cuando Jesús murió y resucitó, pero Él está vivo hoy en tu vida. Eso es una realidad hoy, en el presente. Esto no simplemente es una historia que pasó hace más de 2000 años. Esta es una realidad en tu vida y en la mía hoy, en el presente. Y es una realidad que continuará en el futuro también, porque para Dios Él no tiene tiempo. Él fue, Él es, Él siempre será.
Tenlo presente hoy en tu vida. El amor de Él está ahí. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice: la noche en que el Señor fue traicionado, tomó en sus manos el pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Es increíble pensar que cuando esto estaba pasando, Él sabía lo que venía. ¿Cómo puede haber tal amor de que alguien voluntariamente dé su vida por nosotros, que haya permitido que su cuerpo haya sido partido en pedazos, que su sangre haya sido derramada hasta la última gota por tu pecado y por el mío? Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Pueden tomar del pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, que fue partido por ti y por mí. Gracias, Señor. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de este pan o beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día que Él vuelva. Pueden tomar de la copa, que representa la sangre de Cristo, que fue derramada por ti y por mí. Cierra tus ojos ahí donde estás por un instante. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu muerte, porque pagaste el precio más alto por nosotros, Señor. Hoy recordamos, Padre, recordamos que estábamos alejados del Padre, que estábamos muertos sin ti, en el cementerio del pecado, que estábamos lejos, y que tú, con tu amor y tu gracia y tu muerte y tu sacrificio, nos acercaste una vez más, Padre. Nos hiciste hijos, herederos, nos diste una posición. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No necesitamos un día en el calendario para recordar esto. No necesitamos una Semana Santa, Señor. No necesitamos simplemente de un día de domingo de Pascua para recordar, Señor. Hoy es una gran celebración. Pero, Señor, ayúdanos que esta verdad, Señor, sea presente y sea real en todos los días de nuestra vida, Señor. Que tengamos presente, Padre, lo que tú hiciste, Señor, por nosotros, Padre. Y que como consecuencia de este entendimiento, como consecuencia de esta experiencia, Señor, llevemos una vida que te dé la gloria y la honra a ti, Señor. Así como dijo Nicole ahorita, Señor, tú moriste por nosotros, tú te sacrificaste por nosotros. Ahora vivo por ti, Señor. Ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, porque tu gran historia continúa hoy presente en nuestras vidas. Y te damos gracias por lo que vas a continuar haciendo con Misión Vida y con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.